calles sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Leía esta semana uno de los auxiliares de la lección de escuela sabática del libro Hijos e hijas de Dios de Elena White. Leía algo, digo, que bueno, me invita a pensar y puede ser un punto de partida para lo que vamos a compartir en la escuela sabática de esta mañana. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres y mujeres, que sigan plenamente al Señor, que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar la fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión diariamente. Y está hablando de Caleb, y está hablando de Josué, y está hablando de ti y de mí, que también podemos ser héroes de la fe, que también podemos ser gigantes de la fe, o no podemos, que también podemos ser líderes o liderar de alguna manera si, bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente el liderazgo también es una forma de compromiso. Bueno, es un punto de partida para una lección que nos va a llevar a recordar a dos personajes muy interesantes que fueron capaces de jugarse el tipo por decir la verdad y por llevar la contraria a los que mentían. Y bueno, gente con una perspectiva completamente distinta a la de otros que se quedaron por el camino. Y ahora repasaremos la historia. Pero antes vamos a darnos una vuelta por el Israel actual y recordando el anterior de la mano del pastor Gerardo Farías. Y lo comentamos. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí, en el lugar de los hechos. Y hoy, como tú ves, estamos grabando desde el desierto, pero en realidad estamos camino hacia esos montes que están ahí atrás, porque esos montes son los montes de Judá y en esa dirección se encuentra Hebrón. Hoy vamos a estudiar acerca de ese personaje que le dijo a Josué: dame este monte. ¿Sabes quién dijo eso? Como dice el título de la lección, vamos a estudiar acerca de los gigantes de la fe, Josué y Caleb. Caleb fue el quien le dijo a Josué: dame este monte. Y este monte, Hebrón, dice que antes tenía otro nombre, la ciudad tenía otro nombre. Se llamaba Kiriat Arba y tiene que ver con una ciudad donde vivían los gigantes. Así que hay una lección muy interesante para nosotros hoy, que espero que tú nos acompañes hasta el final. ¿Sabes? Queremos desde acá mandar muchos saludos a todos nuestros amigos que siempre nos siguen, nos comparten, pero me pidieron especialmente mandar un saludo a la iglesia de nuestros hermanos en Texas, a la iglesia hispana de Mansfield. Así que, queridos hermanos, tengo entendido que nuestros videos allá los ven, los comparten, así que para todos ustedes un gran abrazo. Con mi esposa acá les mandamos muchos cariños a todos ustedes. Y si tú no lo has hecho, por favor, tómate ese tiempo de suscribirte, de dejarnos ese me gusta y ese comentario para que estos videos de Tierra Santa y los mensajes bíblicos lleguen a muchos amigos más.
Mi nombre, por si no me conoces, es Gerardo Farías y con mi esposa servimos acá en la iglesia de Tel Aviv hace ya algún tiempo. Así que antes de ir a la lección de hoy, te invito a que tengamos una palabra de oración para que el Señor nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos rogar tu dirección y que estas lecciones puedan calar hondo en nuestros corazones. Nosotros también queremos ser hombres y mujeres de fe y nosotros también queremos conquistar la tierra prometida, esa tierra que tú nos ofreces para cuando tú nos vengas a buscar. Así que guíanos en este estudio, guárdanos de todo mal, nos ponemos en tus manos y de nuestros amigos también. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, pónganse cómodos y acompáñenos entonces a descubrir Hebrón y lo que pasó en ese lugar. Estamos en las ruinas de Tel Hebrón y los arqueólogos creen que en este sector se encontraba la puerta de la ciudad. Acá encontraron unos escalones para entrar a la ciudad que tienen más de 3000 años de antigüedad. Así que se cree que por acá pudo haber pasado el patriarca Abraham. Ahora, los dibujos en la pared, que es acá un arte que se puso en este lugar, nos recuerdan del incidente importante de cuando Abraham viene a este lugar a comprar la cueva de Macpela. ¿Por qué él compra esta cueva? Para sepultar a Sara. Dice que cuando él se junta con los ancianos de la ciudad, aunque eran cananeos, ellos estimaban mucho a Abraham. Y el dueño le dice, ¿sabes qué? Te la regalo. Abraham dijo, no, yo voy a pagar el precio completo de la heredad. Y pregunta, ¿cuánto cuesta? Él dice 400 ciclos, 400 shekels. Y él dice, bueno, pero ¿qué es esto para tú y para mí? Abraham paga el precio y entonces compra esta cueva donde fue sepultado Sara y posteriormente él. Así que tenemos las evidencias de estos lugares históricos que nos muestran el paso de los patriarcas y de que acá pasaron los primeros judíos aún mucho antes de poder comprar o conquistar la tierra prometida. Estamos en las antiguas ruinas de Hebrón y esta es la ciudad que pidió Caleb para conquistar. Hoy en día podemos ver parte de las ruinas, pero en los tiempos bíblicos esta era una ciudad amurallada y dice el texto bíblico que acá vivían gigantes. Así que Caleb pide conquistar aquello que hace más de 40 años sus compañeros, los espías, habían dicho, esto es imposible. ¿Por qué? Porque hay ciudades amuralladas y acá viven gigantes. Así que él pide algo muy difícil de conquistar, una ciudad amurallada donde además vivían gigantes. Pero él era un gigante de la fe. Él confiaba plenamente en Dios, que Dios le entregaría este lugar. Así que te pregunto, ¿tienes tú esa clase de fe? Esa clase de fe que confía no en tu fuerza, no en tus capacidades, sino que únicamente en el poder de Dios. ¿Tienes esa fe? Te leo en los
comentarios. Muy bien, pues tenemos toda una historia y toda una aventura y, bueno, unas cuantas reflexiones que hacer también sobre la cuestión del liderazgo y de lo que significa ser un gigante de la fe, pero también ser un líder, ¿verdad? Porque resulta que la escuela sabática nos invita a recordar lo que nos dice Hebreos 13:7. Acuérdense, acordaos de vuestros dirigentes, de vuestros líderes, de vuestros pastores, dependiendo de la traducción, que os hablaron la palabra de Dios, considerad el resultado de su vida e imitad su fe. Si hiciéramos una lectura políticamente incorrecta, diríamos, cuidado, que no todo el mundo da buen ejemplo, o que no todo el mundo es buen líder, o que hay pastores de muchos tipos. Bueno, pero vamos a hacer una lectura políticamente correcta y luego iremos ahondando en otras cuestiones, porque esto lo tenemos que actualizar, evidentemente, y tenemos que buscar una traducción que nos sea pues útil también pues para poder desarrollarlo un poco más y poder llegar a algunas conclusiones. Bueno, porque hablaremos del poder del ejemplo, por ejemplo, o porque hablaremos también de lo que significa muchas veces ir a contracorriente, porque hoy, ¿verdad?, me temo que el verdadero héroe de la fe es el que dice lo que piensa a pesar de las circunstancias y muchas veces se la juega, bien en su entorno laboral, en su entorno personal, en el entorno social. Tendríamos mucho que aprender de Josué y Caleb cuando dijeron claramente lo que pensaban, en contra incluso de sus compañeros. Bueno, vamos a ir repasando todo esto y vamos a darle una lectura actual, pero quiero saludarlo primero, aparte de mis compañeros, también a nuestro secretario ministerial de la Unión Adventista Española, el pastor Richard Rucciuli, que nos acompaña esta mañana y es todo un placer, es todo un lujo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Sí, un gusto, Esther. Qué placer para mí poder escucharte, poder verte y poder estar aquí con mis compañeros, de verdad. Feliz, me siento privilegiado, me crece la emoción cuando escucho leyendo como introducción ese texto y de verdad que estoy muy contento de estar con vosotros en esta mañana. Bueno, pues aprovechando que estás con nosotros, vamos a tirar de ti, lógicamente, y te voy a pedir también ya una primera aproximación. En el sentido, claro, tú eres un líder de iglesia, eres un pastor de iglesia, y me temo que cuando se lee un texto como este, acordaos de vuestros dirigentes, no sé cuánto sentido de la responsabilidad te viene a la mente, ¿no? ¿Y qué aplicación podríamos hacer en la actualidad de este acordaos de vuestros dirigentes? ¿Cuál sería el enfoque correcto? Sí, yo creo que cada uno de nosotros, yo digo que somos elegidos por el Señor para impactar la vida de alguien. Entonces, ese texto me hace sin duda alguna, porque me dice acordaos, pues por mi vida muchos pastores han pasado, pero hay algunos que me han marcado. Entonces, cuando tengo mis momentos de bajones, mis momentos complicados, pues siempre pienso en ellos, ¿no? Que me han marcado de alguna manera y me han hecho acercarme a Dios. Es verdad que hay muchos pastores, hay muchos líderes, pero no todos de la misma manera te acercan al Señor. Hay algunos que lo hacen de una manera extraordinaria y eso te hace pensar en ellos, ¿no? Y decir, porque me gusta el texto, ¿no? Porque dice, acordaos de vuestros pastores. Pueden haber muchos pastores, pero hay algunos que son vuestros, es decir, que te han tocado el corazón. Y eso digo siempre que es alguna cosa de Dios, porque Dios es el que hace esa conexión, esa fusión. No puede haber de otra manera. Es decir, hay de alguna manera gente realmente especial que te hace sentir como en presencia del Señor, y hay personas que pueden ser amigos, que pueden ser conocidos, que pueden ser de todo tipo, vecinos, y tú hablas bien y los saludas, pero no más. Pero hay personas que son pastores. En este caso, yo creo que el nexo entre un corazón y el otro lo hace el Señor por sus circunstancias, por su Espíritu Santo, pero sí que es maravilloso, y creo, Esther, de verdad, que todos los que estamos de alguna manera en la familia del Señor, por alguien hemos entrado ahí y estamos ahí, por alguien, es decir, de alguna forma especial, a través de esa persona nos tocó el Señor el corazón. Y quiero daros, es verdad que quizás yo no sé un poco la política cuánto tengo que hablar, pero quiero simplemente decir que mi hija, y lamento mucho que no pude, pero mi hija me dijo una vez, papá, yo quiero que en mi bautismo esté Andrés Prieto. Sé que es conocido, el pastor Andrés Prieto. Un pastor de jóvenes. Y no coincidíamos, pero ¿por qué? Porque en un campamento, a través de él,
sintió que debe tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y digo, bueno, y era un poquito de decir, oye, ¿y por qué no lo sintió por mí? Digo, ¿por qué? Pero ¿por qué si yo llevo tantos años y la crezco y la educo y le hago el culto familiar? ¿Y por qué empecé? En mi corazón digo, ay, no, pero luego digo, no, es que esta es obra del Señor. Y lo mismo le pasó a mi hijo, al mayor. Lo mismo, es decir, es interesante. Pero tú eres su jefe, o sea, que va a hacer lo que tú le digas. Sí, pero el tema yo se lo dije, le comenté, pero fue que no pudo en ese momento para participar. Pero digo que eso me pasó también con el hijo mayor. Vino alguien, hizo una campaña de evangelismo, él salió y digo, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es el que escoge a la persona que realmente puede tocar el corazón. Por eso yo creo que cuando dice, acordaos de vuestros pastores, no todos los pastores que pasan por nuestra vida son nuestros pastores. Eso hay que decirlo. Pero hay algunos que sí. Entonces, si el que está delante de ti no es ese modelo que te acercó al Señor en su momento, mejor vete al que te acercó y no te olvides. Y mira cómo ha sido su conducta, porque por ese esfuerzo, por ese cariño, por ese amor, tú estás hoy en la iglesia del Señor. Entonces me gusta mucho el texto, ¿no? Y lo comparto con mi experiencia, ¿no? Porque es selección del Señor de cómo toca el corazón, ¿no? De nosotros. Ahora daremos paso a los compañeros y llevaremos la escuela sabática. Esta escuela sabática, Pastor, es una escuela sabática ad hoc, es decir, que nos vamos un poco llevando por lo que ha significado para nosotros a lo largo de la semana también y dando por sentado que quienes nos ven la han podido estudiar o que les vamos a remitir a los contenidos, de manera que vamos a hacer un comentario más personal, ¿no? Y más personalizado. Porque aprovechando que te tenemos, otra pregunta también relacionada con lo que vamos a luego a comentar de Josué y Caleb. Entre otras cosas, porque esto tiene que ver con algo que a mí me inquieta bastante y bueno, que he intentado que mi experiencia de iglesia pues sea algo que me marca, ¿no? Y que me lleva. A veces me he buscado problemas, pero me he quedado más tranquila buscándome ciertos problemas. Y me explico. Esto de decir lo que hay que decir en determinados momentos, aunque te cause un problema. Estamos hablando del ámbito de iglesia, estamos hablando de Josué y Caleb en un momento determinado en el que todos decían otra cosa y ellos decidieron decir la verdad, decir lo que pensaban. La lección en algún momento nos lleva efectivamente a la cuestión de posicionarte, de que nosotros tenemos muchas veces la obligación de posicionarnos, aunque esto sea políticamente incorrecto, aunque esto nos lleve a lo mejor a una problemática, a una fricción, y a lo mejor a la cuestión incluso ética, ¿no? De decir lo que hay que decir, aun a sabiendas de que va a pasar algo. Me imagino que a un pastor del siglo XXI, esto a veces no le resultará especialmente fácil, ¿verdad? ¿Cómo vivís esta experiencia actualmente? Ahora que en verdad se dicen tantas cosas, se habla de tantas cosas y rápidamente uno se ofende con lo que se pueda decir. Oye, Esther, esto realmente me complica mucho porque lo que dices, mira, me hace pensar en estos nombres, que es verdad que están aquí, Samúa, Safati, Gal, Paltiga, Diel, Gadi, Amiel, Seturna, Big, Jeuel, que son los 10 espías que dijeron no es posible. Y es verdad que a nosotros nos gusta mucho y es bueno, ¿no? El énfasis que dice gigantes de la fe. Yo, con humildad, me gustaría ser como ellos, pero creo que a veces estamos en la otra parte, ¿no? Es decir, esos nombres, es verdad que están ahí, pero es que eran la mayoría. Es decir, para que tú te levantes y que digas algo diferente, debes tener mucha madurez y mucha fe y mucha confianza. Yo aspiro a eso, yo quiero ser como eso. Y a mí me gustaría que también los que nos escuchen, seamos sinceros, hagamos un análisis y en ver cuántas veces nos ha costado, ¿no? Ser un Caleb o un Josué, cuántas veces no nos da miedo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un joven que me decía, Dios lo bendiga ahí donde se encuentre, me decía que estaba en un restaurante, en un bar, ¿no? Y cuando todos los compañeros suyos empezaron a tomar algo, claro, él dijo, no, yo no tomo, ¿y por qué? Dice, porque por salud, dice. pero no, él me decía luego, es que no tuve valor para decir, no, yo tengo mis convicciones bíblicas, ¿no? Y en la Biblia dice, ni mires el alcohol y tal, pero no, por motivos, es correcto también, pero él decía, siento que podría haber dicho algo más, ¿no? Entonces yo pienso, me alegro de que el autor el Barna, ¿no? El autor de la escuela sabática habla de estos príncipes, porque eran príncipes, no era cualquier persona, eran príncipes, líderes de tribus. Entonces aparece en el nombre de ellos, eso es algo loable,
pero hay que ver, porque el peligro es que cuando intentas decir la verdad o cuando intentas ir contra la corriente siempre estarás muy solo o casi con nadie. Pero sí que me encanta una cosa, me encanta que primero, yo así lo veo, Esther y Richard y Juanfra, así lo veo. Yo veo que Caleb se avanza, es decir, Caleb sale, y Josué lo sigue, aunque en mi pensamiento Caleb es la persona que parece un poco más decidida, ¿no? Incluso que Josué. Josué está ahí, lo sigue en la sombra. Y yo digo, me gustaría ser por lo menos como Josué. Por lo menos que alguien, que el Señor ponga delante de mí a alguien un poquito más fuerte. Y yo te sigo, estoy ahí contigo. Porque esa es la imagen que me da a mí. Caleb es el que dice, no, vamos. Josué está ahí también se manifiesta. El Señor estará con nosotros, no nos dejará. Pero yo creo que aquí es una cuestión de confianza y de fe, desarrollada a lo largo de la vida, ¿no? No creo que viene así de golpe. Y la verdad es que la influencia de la mayoría también nos... Porque hoy en día buscamos mayorías. Es decir, democráticamente hablando, tú buscas mayorías. ¿Qué te parece? Tú haces una convención, haces una reunión, pasas una evaluación. Entonces, en función de lo que diga la mayoría, dices, oye, pues la comida no ha sido buena, eso no... Pero aquí vemos algo diferente. Vemos una lucha de fe. Y vemos que los 10 espías, es decir, los otros 10 de su equipo también tenían fe, pero de alguna manera la duda, los temores los vencieron. A mí no me gustaría criticarlos realmente, yo sé que es muy difícil, pero sí que me gustaría que pueda hacer para nosotros un análisis de que nos determine que en situaciones complejas, complicadas, podamos tener la mejor decisión, que es la de confiar en el Señor, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Hay algo que pensábamos esta semana y lo comenté por WhatsApp con Juanfra, ¿no? La idea de hacer un contraste también de lo que significa el gigante o el líder o el héroe de la fe. Porque a veces, claro, pensando desde la perspectiva puramente humana, a lo mejor tendemos a endiosar, lo utilizo y me entrecomillo mucho, a ciertas personas, o hacerles excesivamente grandes, o hacerles realmente difíciles de alcanzar. Cuando esto del liderazgo, esto del poder ser gigante, o esto de poder ser un héroe, está al alcance de cualquiera. Y a lo mejor tendríamos que reconducir, ¿no?, la idea de lo que sería un gigante de la fe. A lo mejor es algo que no parece tan grande, pero que es enorme desde la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Cómo lo llevarías, Juanfra? Pues hablemos de héroes, porque a mí lo que me ha suscitado esta semana, es decir, el concepto de héroe, de heroísmo, de lo que supone, y claro, cuando uno... Es que estamos en un eterno conflicto. Quiero decir, las cosas no han cambiado de hace 3.000 años para acá, o básicamente un poquito en la esencia muy poco. En la medida en que seguimos necesitando héroes, seguimos necesitando referente, apoyo entre nosotros para decir, oye, esto tú lo haces bien, pues yo quiero ser como tú, o el otro, mira cómo lo hace tal. Y el tema es que el héroe de hoy día, el que nos rodea, el que sale por los medios, el que es famoso... está un poco alejado de lo que es el concepto. Vamos, que no hay... podemos encontrar drama, épica, lucha, conflicto, que es lo que yo creo que define al héroe, ¿no? Se tiene que enfrentar a ese tipo de cosas, pero no hay virtud moral, no hay virtud espiritual en los héroes de hoy día. No se aprecia eso. Y cuando uno va a estas historias de la Biblia, donde sí que ve fidelidad, donde ve que se antepone lo que Dios quiere a lo que quiero yo o el resto, pues claro, es ese conflicto, está decir, es que es un héroe diferente, aunque parezca que no, pero claro, seguimos necesitando. ¿Y dónde está la fuerza de ese héroe? ¿Del bíblico o del que ponemos hoy como referente? Claro, es claro que los héroes como Caleb es un héroe que es valiente y que es fiel, ¿no? Y que cuando los demás tienen miedo, él confía en Dios y dice, vamos para allá, vamos a echar para adelante. Es decir, su heroísmo no estaba en su fuerza física, en sus propias facultades o habilidades, sino en su integridad y en su obediencia. Y eso marca la diferencia. Sí, yo me hago recordar, Richard, no sé si querías comentar algo, me hace recordar eso, de que ser héroe tienes que empezar con poco, no con mucho. Tampoco héroe en el sentido de ser fanático, ¿no? Porque me gusta que esos dos héroes gigantes dejaron que hablaran los 10.
y los respetaron. Y los 10 se lanzaron ahí y lo hicieron tan difícil, pero ellos no se metieron, es decir, no prohibieron, no dijeron, ¡ay, parad, no hablad, callaros, es mentira! Yo no veo un extremismo en la actitud de Caleb y Josué. Eso me gusta, no nos cortan. Esa libertad de que tú exprésate, tú di lo que sea, pero es verdad que cuando tú vas en la línea de presentar la duda, de presentar la desconfianza, pues todo el pueblo va en esa línea, y entonces en medio de eso yo digo, qué difícil hubiera sido tomar esa primera palabra, porque uno dice, ellos empiezan y dicen, es verdad que hay gigantes, es verdad que es difícil, ¿no? Es decir, no son del otro mundo. Y yo me imagino a Caleb y a José ahí como que con miedo empiezan a hablar, pero empiezan a hacerlo. Y a mí me gusta ver el héroe que empiezan con pasos pequeños, y eso me hace recordar cuando estuve en una casa de Navidad. Visitamos a una familia, como sabéis que me gusta cantar, pues ahí canté, ¿no? Y canté un villancico, y oye, las personas vinieron con todo tipo de cosas, pero todo era lo que yo no podía comer, ¿no? Porque, tenían comidas que yo no podía comer, ¿no? Por mi conciencia, ¿no? Entonces digo, no, sabe que yo eso no lo puedo tomar, eso... y vinieron con otra cosa, ¿no? Entonces el marido, cuando se dio cuenta, dice, no, es que ellos son adventistas. Dice, y la esposa no sabe. ¿Y por qué? No, es que eso ellos no lo toman. Pero yo me acuerdo de ese miedo que tenía en decir, mira, eso no. Pero creo que ser héroe o ser gigante empieza con poco, pero también con respeto. También con entendimiento, porque lo que veo en Caleb y Josué no es que ellos se lanzan dispuestos como esos, no sé, terroristas que están a punto de matar a todo el mundo si no vamos en nombre del Señor, sino que ellos valoran y aprecian la realidad. Es cierto que tienen edificios grandes, es cierto que son gente gigante, pero en el nombre de Dios y con fe vamos a vencer. Entonces yo creo que esa debería ser nuestra actitud. Empecemos con poco, empecemos con paciencia, empecemos sin despreciar al otro que tiene otro punto de vista, pero hagamos todo lo posible para que seamos como los niños, confiando en el poder de Dios, que realmente es lo que nos da esa tranquilidad para seguir avanzando. Quizá la pregunta estaría... Adelante. ¿Alguno de los que estamos aquí somos héroes? Tremendo eso. Es una buena pregunta. Claro. Porque lo somos. Yo lo fui para mi hijo hace ya mucho tiempo. Bueno, pues lo somos para Dios. Ahora soy un villano. Cuando uno habla de... Te quiero mucho. Cuando uno habla del capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Hebreos 11, hay un hueco para nosotros ahí. Sí. Versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Qué bueno. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es ser un héroe para Dios? Es actuar con heroicidad, que es ir en contra de lo que hace la gente. Es lo que hicieron Josué y Caleb. Es ver al invisible. Josué y Caleb vieron la realidad, como estaba diciendo el pastor Rutsuli. Ellos vieron las murallas, vieron los muros, los gigantes, lo vieron todo, pero vieron al invisible. Vieron que Dios era capaz de hacerlo. Entonces, nosotros somos héroes también, si somos capaces de actuar viendo al invisible. Y no es una cuestión de hacer cosas espectaculares, es cuestión de ser capaces de ver a Dios en nuestra vida. Y Dios dice, si me veis, sois héroes de la fe. Estáis incluidos ahí, junto con todos estos. Eso es importante. Hablando de nuestros líderes, voy a hacer un llamamiento, y es que si alguien no vio el sermón de ayer del pastor Rutsuli, entran en la página de Home Media Murcia, en los directos, y que lo vean, porque ayer estuvo hablando del discipulado que hace discípulos. O sea, yo para hacer discípulos tengo que llevar a la gente hablándoles de Jesús, pero yo tengo que reflejar a Jesús. Si yo no reflejo a Jesús, ya les puedo contar lo que quiera, porque no voy a hacer discípulos. Claro. Yo necesito vivir a Jesús, comportarme como Jesús, sentir como Jesús, amar como Jesús, para ser un reflejo suyo y hacer discípulos. Pues de la misma manera mis líderes necesitan tener eso que estamos buscando hoy,
como Josué y Caleb. Esa capacidad de ver al invisible, esa capacidad de guiar y no detenerse en la dificultad. Para detenerse en la dificultad el mundo está lleno, ¿verdad? Cuando planteamos un problema, gente que nos diga lo que no se puede hacer, vamos a encontrar a patadas. Gente que por fe diga no se puede, pero si Dios quiere es posible, no hay muchos. Y esos son los líderes. O, mejor dicho, que la palabra líderes ya sabéis que no me gusta mucho, los referentes. Porque cuando yo hablo de referentes, cuando hablo de líderes a veces pensamos pastores, ancianos, ¿verdad? Los de arriba. Cuando hablo de referentes, tú eres referente de tu hijo, ¿verdad? Y de los amigos de tus hijos, y de los jóvenes de la iglesia, y de nuestro grupo de amigos, y ya somos referentes. Y tenemos que actuar como esos referentes, entre paréntesis líderes, actuando viendo al invisible, creyendo que Dios es capaz de hacer cosas que a simple vista no son posibles, pero es capaz de hacerlo. Es que estamos en permanente guerra interna. Nuestra sociedad vive un poco desquiciada porque, por un lado, exaltamos el individualismo, la autosuficiencia, el que no dependas de nadie, esto hazlo tú, y en la medida en que no dependas de nadie más, pues oye, casi el ser independiente es un valor que lo ponemos. Y sin embargo, el libro de Josué, por ejemplo, todo el rato nos está recordando el valor y la importancia de la comunidad, del grupo, de ir todos juntos. Veíamos cómo afectaba el pecado o cómo se salía un poco de esa línea que marcaba y cómo eso afectaba a todo el grupo y cómo Dios tiene que poner las cosas en su sitio, con esa historia, ¿no?, del robo en Jericó. Es decir, es que inevitablemente lo que hacemos afecta al grupo, en nuestro ámbito, unos más, en otros menos, pero tiene su influencia, y eso es algo que permanentemente muchas veces lo queremos negar como diciendo, no te fijas en mí, o yo no me fijo en ti, pero eso es una mentira. Estamos constantemente en ese conflicto, y es que seguimos necesitando modelos y referentes para ver, para seguir aprendiendo unos de otros. Es decir, igual que Jesús dijo, aprended de mí, porque sabe que somos seres sociales. Entonces, seguimos necesitando, para nuestros miedos y nuestros desafíos personales, decir, oye, ¿a ti cómo te ha ido en esto? ¿A ti qué te ha funcionado? Tú cuando pasaste por esta situación, pues a mí me funcionó esto, el otro no, mira, aquí no, pues tal, bueno, pues yo lo voy a hacer así o lo voy a hacer así. Lo vemos permanentemente en la crianza. Y aunque no lo queramos reconocer, cuando nosotros somos padres, valoramos cómo se nos trató a nosotros, muchas veces repetimos porque no le ponemos conciencia los mismos aciertos y virtudes, pero otras veces decimos, no, mi padre hizo esto conmigo y yo con mi hijo lo voy a cambiar o lo voy a hacer de otra manera, porque seguimos necesitando. Es un referente, a veces para bien, a veces para mal, pero volvemos a lo mismo. Es tan la necesidad de nuestra sociedad de esos referentes que nada más que tenemos que ver los cómics y las películas para ver que nos invaden permanentemente esos héroes, porque necesitamos esas analogías de decir, a ver cómo lo hace este, ¿no? Lo que pasa es que el héroe que la sociedad nos devuelve es un héroe, pues muchas veces complejo, que se mueve por motivaciones puramente personales, de poder, de lucha, y que son moralmente ambiguos. Entonces, claro, cuando vamos a la Biblia no nos cuadra el héroe que nos plantea la sociedad con ese héroe bíblico. Y entonces, ese héroe bíblico que está basado en virtudes morales, en contar con Dios en su vida, y entonces en transformarse, en transformar su entorno, y eso no se ve en el Batman de turno, en el Deadpool, en el Spider-Man, no se ve esa ganas de transformar y mejorar, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, evidentemente. Ahora bien, Caleb también tenía su historia también, hay cosas que a lo mejor no nos cuadran, porque... Bueno, a mí me pasa como a Richard. Caleb, a mí, yo me quito el sombrero ante él. ¿El sombrero? Sí. Yo es que lo de su hija, tener que entregarla... Bueno, hay costumbres de la época que no vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque eran las costumbres de la época, sí, o sea... es cierto, no se puede medir con el mismo patrón. Claro, no, hoy en día decimos, ¿cómo se le ocurría a Abraham decir a su siervo, vete y elige mujer para mi hijo? Pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Juzgar otras épocas con nuestra visión es equivocarnos. Sí. Pero hay algo muy interesante a mí que me parece en Caleb. Es su preocupación
por transmitir a los demás el Dios que él vivía. Y no es una teoría, era una práctica. A mí me asombra como cuando ya tiene 85 años, ¿verdad? He conocido tanta gente en la iglesia que dice, yo ya estoy jubilado, ya que lo hagan los jóvenes, que dirijan los jóvenes, que tiren, pero centenares de personas, ¿eh? Sí, sí. Y a mí me viene a la mente Caleb, 85 años. Podía decir, he batallado toda mi vida, ya estoy cansado, darme un trocito de estos que ya se han conquistado, ¿verdad? Pero él tiene que demostrar que lo que echó atrás a sus compatriotas, a los otros líderes, a los otros príncipes, el miedo a esos gigantes, con Dios no hay ningún problema. ¿Te da la sensación de que todavía tenía algo pendiente, que no había terminado? Sí. Con 85 años todavía dicen, esto no lo terminé de concluir. No se concluyó. Para mí él dice, hemos ido conquistando las zonas fáciles, entre comillas lo de fáciles, porque eran ciudades fortificadas enormes, pero no nos hemos metido contra los gigantes. Sigue siendo el miedo de los israelitas. Y entonces él dice, yo sé quién es mi Dios. Josué estaba presente cuando Moisés nos dijo que Dios nos daba la tierra que pisáramos. Yo quiero la de los gigantes. ¿Por qué? ¿Que es que no había terrenos mejores? Seguro que les había. Pero él tenía que decir al resto de la gente, pues, con Dios todo es posible. Preguntémosle a Richard, porque de primera mano has estado allí en Hebrón y sabes si aquella zona es tan escarpada como se nos presenta. Estuve cerca, digamos, he mirado esas partes, pero lo que me llamó la atención, Juanfra, fue el tema del lugar de Silo. Digamos que donde está Timnat Serach, cerca de Silo, ahí estuve visitando. Ese fue el lugar donde estaba Ana pidiendo un bebé, ¿no? para ella, y dijo, mira, Señor, si tú me lo vas a dar, pues yo lo entregaré a ti. Y ahí estaba el sacerdote Elí con sus hijos, ¿no? Que por cierto tenían sus problemas, tenían sus dificultades a la hora de servir al Señor, hablando de líderes, ¿eh? Por un lado, este gran hombre Elí no tuvo, no sé, el valor de educar mejor a sus hijos, aunque le dolía el corazón. Yo no lo juzgo, ¿no? Porque es muy fácil juzgar, pero sí que los dos sacerdotes que estaban ahí, pues no eran el mejor ejemplo. Pero lo que quiero decir con esto, el lugar, mucho desierto, mucha piedra, pero cuando entré ahí, era un sentimiento de, madre mía, aquí está la presencia de Dios. Me encantó, una vez en la vida, ¿no? Pero es para impactarse. Pero sí que, mira, quiero hacer, porque muy bonito habéis llevado hacia Caleb, pero hay alguna cosa, Esther, que yo quiero destacar esta lección. Aquí tenemos 12 personas, cada uno representando una tribu. Y veo algo interesante. Dios respeta la decisión del pueblo. Sí. Y a veces yo, por ejemplo, en nuestros consejos de comunidades, de iglesias, incluso de juntas administrativas, porque aquí tenemos un consejo, que serían los 12, que van a la asamblea administrativa, que la asamblea administrativa dice, ay, pues así es, no vamos a ir a conquistar porque son gigantes, pero solamente hay 2 que dicen, mira, esto no. Y es interesante porque son 40 años, es decir, 40 años como 40 días, 40 días por 40, es decir, un día por cada año. Pero lo que yo veo aquí es que una decisión de los líderes afecta a toda una generación, y ahí está el peso. Porque aquí nosotros hablamos de gigantes de la fe, Josué y Caleb, pero los demás, todos serán también gigantes. Es decir, en el sentido de que eran líderes, no eran cualquier, eran príncipes. Entonces, cuando esos 10 toman su decisión, detrás de todos ellos está el pueblo. Eso me gusta. Aunque seas poco, aunque sean pocos, tú di siempre lo que está en tu corazón, aunque no esté conforme con la mayoría. Y quiero hacerme un poco vulnerable, si me permitís, ¿no? Porque preguntó el hermano, ¿quién de aquí es un héroe? Y yo digo, pues yo me gustaría ser como ellos, pero yo tengo que crecer, ¿no? Y quiero esconderme a la sombra de Jesús para crecer. Pero me acuerdo cuando tuvimos a nuestra pequeñita, fíjate, era 31 de diciembre del año 2020. Justo pasando la pandemia, justo, sí, casi. Todavía estaban cerrados los hospitales. En plena pandemia.
Ay, ay, ay. Y yo salgo, fíjate lo que hago. Cantamos el himno, porque era viernes de noche, cantamos el himno. Aunque solo, es que era en rumano, pero la letra era esta. Aunque solo 2 permanezcan en la fe, vale la pena luchar. Ese era el contenido de la estrofa. Y salgo con mi esposa en el coche, los niños, tal. Mi esposa ahí con su barriguita, 7 meses. Y oye, como estaba empezando la Filomena, era la nieve, sí, tal, la borrasca esa tremenda, no me di cuenta que había un hoyo, un hoyo grande. No lo vi. Y ¡bof! Ahí, ¡bof! Y dice, oye, parece que roto aguas, dice mi mujer. No me digas tú. Ahora, una tormenta tremenda. Vamos para casa rápido. Digo, bueno, ve al baño a ver qué. Y es verdad. Rompió aguas. Y digo, ¿qué vamos a hacer? 7 meses. Y tuvimos problemas también de preeclampsia anteriormente. Entonces era una emergencia. Sube al coche, llamo a la urgencia. Digo, por favor, venid. El hospital más cercano, teníamos abierto, digamos, a 40 kilómetros. Fíjate tú, porque vivimos en un pueblo. Y llamo, digo, mira, no manden a nadie porque será imposible llegar por la tormenta. Entonces digo, llamo al hospital más cercano, Arganda, digo, por favor, mira, estoy con mi esposa, tuvimos tal. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy a Gregorio Marañón, Madrid? Porque está muy lejos, no es posible, vamos a perder al niño. Entonces digo, venid para acá. Y fíjate lo que ha hecho el Señor. Cuando vamos a Arganda, porque no podían mandar a ninguna ambulancia, abren el hospital de Arganda, porque el hospital estaba cerrado en COVID, no había maternidad abierta. Abren el hospital solamente para nosotros. Me acuerdo que nos cogieron rápido y mi esposa le dice, por favor, hagan todo lo posible para no perderlo. Así que mi gratitud a los profesionales de ese hospital de Arganda en ese día. 3-4 personas que nos atendieron. Abrieron toda la ala del hospital solo para nosotros, porque la maternidad estaba cerrada, solo. Entonces, yo durante todo el camino, yo pensaba en esto. En esa frase, porque con eso me quedé. Aunque solamente 2 permanezcan en la fe, tú ve avanzando. Y yo creo que estos 2 gigantes nos dan una lección tremenda. Toda la asamblea los consideraban locos. Todos dijeron, no vale la pena. Y finalmente se respetó la decisión de toda la asamblea, como es normal, democráticamente. Pero finalmente, 40 años después, estos 2 se afirman y consiguen llevar al pueblo del Señor en la Canaán. Pero 40 años, eso es inconcebible hoy en día para la gente, porque dice, 40 años, pero ¿cómo es posible esto? Pero también a mí me enseña algo esta lección. Ellos buscaban la tierra, pero disfrutaron muy poco de ella. Y de alguna manera, conquistando Timnat Serach y conquistando ese monte edificado, de alguna manera nos dicen, todavía hay mucho por conquistar y nuestra tierra no es aquí, sino que es la Canaán celestial. Amén. De verdad. Amén. Eso es Amén. Lo que yo... Dejamos, pastor, que te vayas porque tienes que bajar os ya quiero mucho. al culto. Os quiero mucho de corazón. Sí. Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. Gracias por tu aportación. Bueno, precisamente él nos abre el camino a poder repasar lo que nosotros aplicaríamos en la lección de hoy a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Desde la perspectiva de cuán importante es el ejemplo, cuán importante es, de alguna manera, matizar la cuestión del liderazgo y, por otra parte, también que nosotros vamos de camino a nuestra tierra prometida particular. Y, por lo tanto, tanto individualmente como en grupo, tenemos mucho que aprender del ejemplo que nos dieron Josué y Caleb y de cómo luego se fue organizando todo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué podemos aplicar en ese sentido y de qué nos sirve el repaso a lo que hicieron Josué y Caleb? A mí me llama la atención, hay muchos detalles de este hombre que seguramente se ponen de acuerdo en que no era israelita de origen, sino que era extranjero. En algún pasaje se le llama el ceneceo, y es decir, que aunque era de la tribu de Judá, era un asimilado, con lo cual nos habla también de que se puede, de que en esa época incluso se podía pertenecer al pueblo de Dios, y que eran acogidos aquellos que querían seguir a Dios, no necesariamente tenía que ser una cuestión de sangre o de origen o de familia directa por nacimiento, con lo cual me llama mucho de que alguien quiera optar por Dios diciendo, este es mi Dios. Entonces a veces nos sentimos como que no soy parte o cómo voy a ser yo, como que Dios, lo que estábamos hablando en la primera parte del programa, Dios se ha fijado en ti, Dios lo que quiere es que
le da igual de dónde vengas, o de quién seas hijo, o de tal. Tú optas por Dios, Él te va a coger como uno más, con todos los derechos. Y fíjate qué interesante esto, que alguien que en teoría no es pura sangre descendiente de Abraham, ¿verdad? Sí. Sea quien toma la iniciativa, el único que es capaz de ver lo que otros no ven, de creer en ese Dios que en teoría los otros es el Dios de toda su familia desde, ¿verdad?, desde tiempos inmemorables, como es, entre comillas, un extraño quien tiene que sacar la cara por Dios, y quien al final va a conquistar de nuevo a esos gigantes para decir, si confiamos en Dios, es que da igual el gigante que tú tengas delante, caerán ante Dios. Hoy en día hay gigantes, y hay poner el nombre que queráis, o sea, presión económica, presión en el trabajo, presión de grupo, vivimos rodeados de gigantes. Ética, moral, etcétera. Claro, vivimos rodeados de gigantes. Sí. Todos caerán ante nuestro Dios si nosotros actuamos con fe y con seguridad. Eso es para mí la gran lección que Caleb viene a decir al final. Es quiero enseñaros que esto, que lo habéis visto y que es una realidad, no tiene límites. O sea, Dios no te hace vencer contra ciudades, contra pueblos, pero cuidado con los gigantes, que los gigantes no. Es que los gigantes caen también ante nuestro Dios. Para mí me parece el ejemplo de un líder, porque el líder es quien vive lo que cree hasta el último de sus días, no quien lo vive mientras tiene un cargo, una responsabilidad, un salario, y luego ya llegan las vacaciones. No, el que es el referente de verdad es quien lo vive durante toda su vida. Y para mí Caleb, y esta lección es eso, aquel que es referente en todo momento, porque siente que Dios es alguien esencial en su vida y tiene que transmitirlo a los demás. ¿Sabéis? Algo que a mí me sirve mucho, estaba pensando ahora en Moisés también, ¿no?, porque es un ejemplo en ese sentido. Algo que me sirve mucho de este tipo de liderazgos tiene que ver con algo que es uno de mis fallos claros. Yo soy una persona tremendamente impaciente. Creo que soy bastante perseverante, pero me peleo muchas veces con la cuestión de la impaciencia, ¿no? Y pensar en estas personas que estuvieron 40 años esperando por algo que podían haber conseguido mucho antes. Personas que tenían la paciencia suficiente y la perseverancia suficiente como para poder soportar el liderazgo de pueblos muy complicados, de gente que llevaba la contraria, de gente que no seguía las pautas, ¿no?, que intentaban marcar. Me parecían gente realmente admirable en ese sentido. ¿Cómo se puede desarrollar ese tipo de paciencia, ese tipo de compromiso también con el pueblo que hace lo que le apetece, con el pueblo que no sigue los mandatos de Dios, con ese pueblo que se resiste, ¿no?, incluso a ese liderazgo espiritual que tú puedas estar manteniendo? A mí me resulta apasionante poder pensar, ¿no?, en cómo desarrollar ese tipo de paciencia. Algo que nos sirve a nosotros, que vamos camino también a la tierra prometida y tenemos que desarrollar también esa paciencia y esa perseverancia, ¿no?, porque seguimos esperando y seguimos rodeados de todos los problemas que parece que no acaban nunca, ¿no? Y dices, caramba, ¿qué ejemplo me puede dar esto? Pero también el ejemplo y la lección lo destaca de la humildad. Son líderes que tienen poco que ver con esos líderes en la actualidad que buscan los primeros puestos, que están por encima del pueblo y que tiene muy poco que ver con ese Caleb que espera hasta el final, con ese Josué que espera hasta el final en el reparto de la tierra, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Líderes humildes, esto hoy es muy raro. Y gente con vocación de servicio. Yo me quedo, exacto, que también tiene que ver con la humildad. Sí, yo me quedo admirado como Josué dirige al pueblo. Sí. Alguien podría haber dicho, es que por vuestra culpa voy a estar 40 años aquí dando vuelta. Exacto. Es que yo dije que siguiéramos adelante y convertirse en un resentido, porque él sí que tomó partido por Dios. Por culpa de ellos, él tuvo que estar 40 años. Podía haber sido un resentido y sin embargo no es un resentido. Es alguien que ama a su pueblo, a pesar de sus errores. Que eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso es un ejemplo fantástico de Jesús, porque Jesús me ama a pesar de mis errores y me acompaña a pesar de mis errores para transformarme y para llevarme a la tierra nueva. ¿Qué hizo Josué? Amó al pueblo a pesar de los errores, lo acompañó y lo introdujo en la tierra nueva. Y cuando llega el reparto, como tú dices,
repartís cada uno lo suyo. Y Caleb pide su monte, esa zona que nadie quería, porque era la zona difícil, y dice, esta, para mí. Para mí. Y Josué, de lo que sobra, yo me cojo un pedacito. Hoy en día, bueno, hay un refrán, ¿verdad?, en España, en Castilla, el que parte y reparte... Se queda la mejor parte. Se queda la mejor parte. Pues Josué no decide hacer eso, No. ¿verdad? Cuando uno vemos el reparto, por ejemplo, nos acordamos de Lot y Abraham. El primero que elige, Lot. ¿Y cuál coge? Lo mejor. Lo mejor. Aparentemente, ¿verdad? La tierra más fértil, entre comillas, luego resultó que fue la peor elección. Josué es alguien que dice, elegir vosotros y de lo que sobre, yo cojo un pedazo. Y además se lo cogió cerca de donde le gustaba estar. Yo, según leía la escuela sabática esta semana, se me venía a la mente, en la escuela sabática al inicio, Josué se pasaba el día frente al santuario, le gustaba estar en el tabernáculo, estar cerca de Dios. Y cuando llegó el momento de descansar, se acabó el reparto, donde eligió, donde le gustaba estar, cerca de Dios. Qué bueno tener líderes así, líderes que decidan estar cerca de Dios. Dicho lo cual, me parece interesante. Hay algo que en la escuela sabática a mí no he terminado de pillar, y es cuando empieza diciendo que, porque estamos hablando de héroes, estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de referentes, pero a veces se mezcla también el tema de qué malo soy, el ser humano es malo. ¿Qué tipo de ejemplos podemos aportar? Yo soy malo y de mí nada más que puede salir, ¿no? Y se pone siempre el ejemplo de Pablo, ¿no? De su versículo, ¿no? Claro, no me sale, pero eso que no quiero hago, pero aquello que aborrezco es lo que me... Bien que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer. Lo digo porque también hay un tipo de cristianismo que hace exaltación, claro, como yo soy malo, pero quiero ser ese referente y tal, y somos malos todos, pero queremos encontrar esos referentes. Lo que hacemos es ahondar en la culpa y en la vergüenza, es decir, en una ansiedad, en ese... Al final lo que tenemos es miedo a fallar, porque dice, bueno, pues es que en el fondo soy malo, en el fondo eres malo, ¿no? Y hacemos una especie, nos damos la vuelta, y es como, para que Dios me quiera, lo que tengo que hacer es odiarme yo. Tengo que odiarme, tengo que decir qué malo soy, y en la medida en que cuanto más abunde en esa idea, creo que Dios más me va a amar, porque claro, soy tan humilde, reconozco tanto mi maldad, ¿vale? Que Dios me va a querer así, pero eso no es un cristianismo sano, pero permítame que lo diga, es decir, esa autoimagen rota, es un tipo de amor que yo no lo encuentro en la Biblia, porque sí, somos pecadores, pero somos también imagen de Dios. Y también somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios, pero bla, bla, bla. Quizá ahí hay una dualidad. Justo yo esta semana estaba dando un estudio bíblico a alguien y le decía, vas a creer que estoy loco, porque a ratos le digo, yo soy malo, porque soy pecador, soy malo. Claro. Y hablábamos y yo le decía, pero yo soy salvo, ¿verdad? Exacto. Y ¿qué pasa? Que cuando yo me valoro lo que yo soy en esencia sin Jesús, lo único que puedo decir es que de mí no puede salir nada bueno. Vale. Ahora, cuando permito que Jesús tome mi vida... Claro, es que el matiz es tan importante, claro, porque ya las cosas cambian. Ese cristianismo de la vergüenza, que se hace a veces apología, confunde algunas cosas. Dice, porque el que nada bueno hay en mí... ¿vale? Entendido como yo soy una basura moral, pero es que el apóstol Pablo no usa nunca esto para negar la imagen de Dios, es decir, tu justicia, si tienes que encontrar algo bueno, no es mérito tuyo, es la gracia, es decir, la vergüenza, es una cuestión de gracia. La vergüenza te dice, no valgo nada. El Espíritu Santo te dice, vales tanto que quiero sanarte, que quiero hacerte nuevo. Entonces, del pasar de no valgo nada, no hay referentes, no puedo ser un héroe, no merezco, ¿no? Al decir, mira, sí estás roto, pero es que conmigo te voy a elevar. Conmigo, con mi gracia, te voy a hacer, porque ya vale. Por el hecho de ser criatura mía, tienes tanto valor. Entonces, a veces pero fíjate, no estamos bien. A lo mejor esto tiene que ver también con cómo organizamos nuestra cosmovisión. Claro, totalmente. ¿No? Sí. Es decir, es una cuestión de visión, de cómo ves las cosas. Si yo reconozco que soy
criatura, es decir, que soy creación de Dios, que Dios me conoce desde el vientre de mi madre, que sabe cuántos cabellos tengo en la cabeza, que lo sabe absolutamente todo, y que además está preparando una vida eterna para pasarla conmigo. Quiero decir, esto tiene que reconducir una autoestima saludable, ¿no? Pero también sé, aparte de todo eso, pues que estoy en un mundo caído, que hay un tipo llamado diablo, Satanás, etcétera, que es muy mala gente y que lo que está deseando es que me pierda y que el plan de Dios no se cumpla. Bueno, ya lo sé, y ya sé que tengo problemas y todo esto, pero es que yo soy creación de Dios. Yo he sido creada a su imagen y semejanza. He sido creada a su imagen y semejanza, no a priori. Luego, bueno, pues claro, es que me ha tocado estar aquí y estoy viviendo esta situación. A lo mejor tendríamos que partir desde una perspectiva un poco más alta y reorganizar esto, porque me temo que ese mensaje que nos lleva a esa culpabilidad extraña que no conduce al arrepentimiento, o ese sentimiento de autoestima por los suelos que no tiene nada que ver con la invitación a formar parte del reino de Dios, esto es un mensaje que viene de otro lado. Dios no dice esas cosas, Dios no te trata así. Y acabamos de hablar de que estamos en la niña de los ojos de Dios. Claro. Entonces, si estoy en la niña de los ojos de Dios, ¿cómo me puedo mirar yo a mí misma de una forma tan diferente a como me ve Dios? Es que no tiene nada que ver. Es que todo depende de la mirada de Dios, que es la que nos da valor. No. Os pongo un caso real que yo he vivido, ¿vale? Había un cuadro que para mí era una porquería, ¿vale? Un cuadro oscuro, había perdido gran parte de la pintura. Si a mí me tienen que decir qué haces con esto, sabéis lo que digo, ¿no? Tirarla a la basura, no vale para nada. Un cuadro estos que están en las casas que da pena. Bueno. Sí. Que tiene un par de ciervos y un puente. No. Eso está en todas las casas. Están todas. Bueno, resulta que alguien vio ese cuadro y dijo, uy, este cuadro es una joya. Ala. Una joya, o sea, a mí me lo dicen y no me lo creo. Pertenece a la escuela de Rafael, el cuadro. Lo único que hace falta es restaurarlo. Quitarle el negro que tiene, ponerlo en condiciones. Eso soy yo. Cuando yo me miro al espejo, lo que veo es una porquería. Pero para Dios soy una obra de arte. Lo único que necesita es restaurarme, volver a darme brillo, que vuelva a lucir y sacarme toda la oscuridad que hay en mi vida. Esa es la dualidad que tenemos. Yo cuando me miro y no me veo con los ojos de Jesús, lo que veo es lo que veo. Es que no hay otra cosa. O sea, por mí no valgo absolutamente nada. Ahora, cuando es Jesús quien me mira, de pronto dice, es que tú restaurado eres una obra de arte. Es que te he pintado yo. Y entonces yo cobro valor. ¿Por qué? Porque quien me mira me da el valor. Pero ¿te das cuenta lo difícil que es encontrar el equilibrio? Porque yo encuentro cristianos que o sacan pecho por lo mucho que se creen que son, y se señalan el dorsal a los Cristiano Ronaldo diciendo, fíjate, cuántos goles marco, ¿no? Esto gracias a mí. Y tengo también ese cristiano a la mano que está todo el día llorando, haciéndose la víctima, diciendo que no vale nada, que cómo es que Dios se puede fijar en él, casi no. Entonces, encontrar ese equilibrio de decir, es verdad, sí, yo, ¿qué valgo? Pero valgo no por mí, sino porque otro se ha fijado. Mire, si es que es tan fácil, y es cuando yo, buscando esto, digo, ¡pam!, me viene primera de Juan 4:19, es la frase que desmonta todo ese cristianismo de autodesprecio santificado, ¿no? Que algunos podríamos ponerle de titular. Juan dice, Juanfran, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Porque nos ha mirado. Y esta es una de las claves. No dice, le amamos porque no nos odiamos. O sea, yo le amo porque me odio. Cuando a ti te dicen, eres una obra de arte, claro, no, tú dices, qué bueno. El texto es que me has dado valor. Claro, el texto no dice, te amo porque me siento sucio y por eso te amo. Claro. No. Él dice, quien nos ha dado valor es Jesús, con su muerte en la cruz, con su gracia, es quien nos ha dado valor. Entonces, el motor de la transformación no es la vergüenza, no es ese desprecio, no es tengo que humillarme. Ese no es el motor del cambio. El motor del cambio es ni flagelarme. El amor que he recibido. Pues me das pie para un guiño también.
que tiene que ver con la cuestión, están ya con la historia de los niños, o sea que tenemos unos minutos, Sí. que tiene que ver con la cuestión de la edad. Antes hacíais un guiño también al tema de la edad, ¿no? Es decir, estamos hablando de líderes ochentañeros. Estamos hablando de gente, como en este caso Josué, que se va a una ciudad que había que reconstruir. Es decir, que no se va a un sitio que fuera una residencia para la tercera edad ya construida, que te sientas allí no se y iba te a un pones a resort. mirar aire. Se fue a un lugar que había que reconstruir, es decir, un sitio que requería trabajo y requería evidentemente un liderazgo y un trabajo, pues evidentemente muy potente para una persona de 80 y pico años. Pero esto tiene que ver también con la idea un poco que nos hablaba también el pastor de trabajar en conjunto. Yo se lo digo a mucha gente mayor últimamente, ¿eh? Mira una cosa, la gente mayor a veces nos dais muy poco ejemplo, a los que venimos detrás, de cómo valorarse y de cómo autovalorarse. Hay gente mayor que se queja de que, bueno, vivimos en una sociedad que adora la juventud. Sí, es verdad, la sociedad adora la juventud, pero ellos también, porque mucha gente a partir de cierta edad cree que está caducada y que ya no puede seguir siendo útil, también como miembro de iglesia o como líder. Claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo funciona esto, porque podemos liderar a muy diferentes edades y de muy diferentes maneras, pero la propia persona mayor tiene también, ¿no?, que dejarse en este caso, ¿no?, y no echarse a un lado innecesariamente, ¿no? Bueno, que los demás cumplan con su función. Yo también me he encontrado con líderes, con gente mayor, que nos decía en alguna reunión, y yo recuerdo habérselo contestado a alguien, de estas personas que llevan en el ancianato tropecientos mil años y que en un momento determinado, en una junta de nombramientos, dicen, es que la gente joven tendría que coger los cargos. Y tú le dices, claro, cuando vosotros los dejéis. Pero claro, que me hables a mí de repuesto cuando tengo, se lo dijo una vez a un anciano, cuando tengo 40 años de edad y me estás diciendo que es edad de que tengamos repuesto, claro, pero es que hace mucho tiempo que os venimos pidiendo paso y no nos dejáis. Entonces, en este sentido, ver cómo se organizaba el pueblo de Israel, ¿no? Y efectivamente el valor que tenía la gente en diferentes edades y cumpliendo, ¿no?, funciones también de liderazgo, de consejo y demás, es algo que yo creo que hoy podríamos también, ¿no?, valorar y que podríamos también, bueno, que nos serviría de aporte, ¿no? ¿Qué os parece? Es que cuando uno decide ser referente, eres referente siendo un chavalín, ¿verdad? Claro. A Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Es verdad, pero sé ejemplo. Y eres referente, como Caleb o Josué, cuando ya estás entrado en años. O sea, gente imprescindible. ¿Quiénes son los imprescindibles en la iglesia? Todo el que quiera estar ahí al frente trabajando por los demás. Entonces, a mí me parece una auténtica tontería. Eres demasiado joven, no ha llegado tu momento, ya te llegará. O eres demasiado mayor, ya tu tiempo pasó. No. Eres útil, que esa es la cuestión. Si eres útil, da igual tu edad. Eso es lo que la Biblia enseña. Otra cosa son las tonterías de moda, como decía el pastor antes, las mayorías. Y a veces las mayorías no llevan la razón. Sí. Tenemos que aprender lo que dice la Biblia, y es que mientras yo quiera ser un referente, mientras yo quiera trabajar por Jesús, tengo que tener mi lugar para hacerlo. Y una idea más. Terminamos, debemos tener un par de minutos, pero la lección nos ha hablado también de ser transformados por la contemplación. Y sigue siendo una idea muy bonita, ¿no?, la de Josué, intentando... Hay una especie musical, nos dicen, después de los niños, pero entonces podemos dedicarle un momento a esto de la contemplación. La idea de Josué de acercarse lo más posible al santuario y de poder contemplar, ¿no?, desde allí, ese simbolismo, nos da una idea también a nosotros de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué significa y cómo lo explicaríamos a quienes nos están viendo ahora mismo la importancia de la contemplación y de, bueno, cuál es el efecto y el impacto que tiene contemplar? Porque claro, nos lleva a una contemplación muy concreta y a contemplar a alguien muy concreto, ¿verdad? ¿Qué os parece? Pues seguramente es una de las prácticas espirituales más olvidadas y sin embargo puede ser muy transformadora, ¿eh? No es solo pensar, sino... O ni simplemente mirar, sino imagino que dejar que algo nos hable, nos impacte, ¿no? Y a veces como queremos ser tan proactivos que no nos dejamos hacer por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Me da un poco así la idea que tú dejas, ¿no? Empezar a percibir, ¿no?, que en la Biblia le da también importancia. Salmos está lleno de eso. Buscando aquí, dice David, una cosa he pedido al Señor, Salmo 27:4, contemplar la hermosura del Señor. Por ejemplo,
Nos llevaba también a Hebreos 12, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la lección destacaba también algo que dice Elena White en Palabras de vida del Gran Maestro, que es una idea muy bonita. Ella habla de la importancia, lo dice muy a menudo, de contemplar a Jesús, de pasar tiempo contemplando a Jesús. Decía ella, mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural, y desarrollamos un carácter que será copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. ¿Sabéis? Estaba pensando mientras lo leía en lo que nos contó el pastor Josué al principio, ¿no? Lo del ojo, lo de estar mirando, lo de efectivamente prestar atención a la importancia de cuidar nuestra vista y por lo tanto de poder contemplar y de poder disfrutar, poder visualizar. También hablábamos de cosmovisión, de visualizar correctamente lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Es que... Y en épocas como estas tan rápidas en las que no paramos a ver nada, deberíamos prestar atención a la contemplación. Déjame que diga lo que... Dale. Por ejemplo, es que lo está diciendo en el chat Julia, por ejemplo, dice que mirar y contemplar son dos cosas diferentes y tiene implicaciones diferentes. Muy bien. Es que lo que contemplamos nos transforma. Y vais a ver algo muy sencillo. Vosotros os llegáis y os ponéis delante del mar y contempláis las olas suaves, tranquilas, y empezáis a estar relajados. Hay quien se pone muy nervioso, ¿eh? Salir del metro y ver a todo el mundo corriendo. Yo en Madrid eso lo he vivido, todo el mundo corriendo, y vas acelerado y de pronto dices, ¿pero por qué corro? ¿Verdad? Porque pasa, lo que contemplas te transforma. Sí. Entonces, si yo contemplo a Jesús, si mi vista está puesta en Él, me transforma. Así es. Pero si yo despisto mi vista y estoy mirando otras cosas, van a transformar mi vida sin darme cuenta, porque además es que esto ocurre así. Yo me di cuenta ahí cuando iba en el metro que de pronto me vi acelerado como todo el mundo va rápido, yo también, y dije, pero si estoy de vacaciones, ¿por qué voy rápido? ¿Qué estoy haciendo? Lo que contemplamos nos transforma. Entonces la invitación es a contemplar a Jesús. Porque si le miramos a Él, va a transformarnos. Pero si nosotros, si nos pasamos el día viendo pelis violentas... Tiene un claro reflejo, sí. Así es. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Perfectamente. De todas maneras, hablando... ¿Y a qué líderes y héroes vemos también? Claro, a quienes contemplamos. Claro. Así es. Qué interesante que Niki aporta también en el chat diciendo que en la Biblia la mayoría de las obras portentosas que Dios hizo a través de Israel fueron por medio de personas mayores. Y dice Sara, su embarazo, Moisés y su liderazgo, Caleb, es decir, todos con más de 80 años. Jesús, 30 años. Así que cuando alguien dice que se quiere jubilar de Dios o de la iglesia o de la comunidad... No hay edades, para Dios no hay edades. No hay edades. Pues es chirría, ¿no? Esto que lo hagan, bueno, pues quítate de en medio si quieres, pero... También hay niños y niñas que dieron ejemplo en la Biblia, así mismo, ¿verdad? Aquella pequeña sierva, ¿no? De Naamán, creo recordar, 12 añitos, más o menos. Y hay ejemplos también de niños y niñas que cumplieron una función muy interesante. Así que estamos llamados todos, ¿no? Todos. A tener también nuestro liderazgo y a formar parte también de lo que es el plan de Dios, porque de camino vamos a la tierra prometida. De manera que nosotros, empieza el musical, le damos paso entonces a la iglesia y disfrutamos también del tiempo musical y luego nos reunimos para la zona mixta. Sí, pues, podemos conectar ya y cogemos el musical ya a top. Pues venga, vamos allá. Vamos a disfrutar. Vamos con ello.